Hola a todos. El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de álgebra lineal, el cual nos pide verificar lo siguiente. Tenemos el operador diferencial, es decir, el operador que está definido en el conjunto de todas las funciones diferenciables o derivables de valor real. En el conjunto, bueno, en este caso, en el espacio, estos son espacios vectoriales, ¿no? Son espacios vectoriales, ahorita los definimos. Pero bueno, el operador diferencial está definido en el espacio vectorial del conjunto que es el conjunto de todas las funciones derivables o diferenciables de valor real en el espacio vectorial que es el conjunto de todas las funciones de valor real, eh, la f caligráfica que tenemos allí. ¿Ok? Y se define como d evaluado en f como la derivada de f. Queremos ver que es una transformación lineal. Y en la parte 2 queremos ver que el operador integral, denotado por i, que está definido en el espacio vectorial c de a, b, eso significa, o ese es el conjunto de todas las funciones continuas definidas en el intervalo a, b de valor real, en los reales, en R, dada por i de f igual a la integral de a hasta b de f de x, es decir, es una integral definida, claramente eso nos va a dar un número. También es una transformación lineal. ¿Ok? Entonces, bueno, entonces primero recordemos lo que es una transformación lineal. Entonces, recordemos que una transformación lineal P de P en W, donde B y W son espacios vectoriales, donde B y W son espacios vectoriales, es una aplicación, también se le suele llamar un mapeo, que satisface las siguientes condiciones. Entonces, la primera es que T evaluado en U más P es igual a T de U más T de B. Y la segunda es que T evaluado en un múltiplo escalar eh, del vector B va a ser T veces T evaluado en B o en U, como quiera. ¿Ok? Entonces, bien, eh, vamos a escribir aquí enseguida las notaciones. D caligráfica es el espacio de todas las funciones derivables de valor real. F caligráfica es el espacio de todas las funciones de valor real. Y C de A, B es el espacio de funciones continuas definidas en A, B en el intervalo A, B, ¿ok? De valor real. ¿Listo? Entonces, son espacios vectoriales. Así que pues para determinar si el operador diferencial o el operador derivada, podríamos decir también el operador derivada,
es una transformación lineal, debemos verificar que se cumpla la condición 1 y la condición 2. Del mismo modo, para verificar que el operador integral es una transformación lineal, debemos verificar pues, que se cumplen las eh, condiciones 1 y 2 o las propiedades 1 y 2. ¿Ok? Esto vamos a hacer uso del conocimiento que tenemos del cálculo diferencial y del cálculo integral, es decir, de las propiedades que ya conocemos acerca de las derivadas y de las integrales, para pues dar solución a nuestro ejercicio. Entonces vamos a proceder con la primera parte, es decir, con el ejercicio 1. Queremos entonces mostrar que el operador diferencial es una transformación lineal. Veamos que D, definido en el espacio de todas las funciones diferenciables o derivables, en el espacio de todas las funciones de valor real, definido por D de f igual a la derivada, eh, es una transformación lineal. Entonces, 1, note que eh, si f y g pertenecen a este conjunto de funciones diferenciables, entonces este conjunto, al ser un espacio vectorial, la suma está allí. Así, tenemos que la derivada de f más g, por definición, será f más g, la derivada de la suma. Y sabemos del cálculo diferencial que la derivada para la suma es la suma de las derivadas, es decir, la derivada de f más la derivada de g. Y entonces, observe que de aquí tenemos que por definición f' no es más que d evaluado en f, más e' será d evaluado en e. Ahí tenemos entonces la primera condición. La segunda condición, sean f una función diferenciable y digamos c un número, un escalar, un real. Entonces, al ser es un espacio vectorial, sabemos que el múltiplo por escalar está allí en D, así que D, o sea, la derivada de C por F, será entonces por definición C por F prima. Pero nuevamente sabemos del cálculo diferencial que la derivada de una constante por una función es lo mismo que tener la constante por la derivada de la función. Y esto es lo mismo que tener C por la derivada por el operador evaluado en F. Es decir, que así hemos visto, ¿no? Que T es una transformación lineal. Se satisfacen las dos condiciones. Y ahora para el 2, veamos que el operador I, definido en el conjunto de funciones continuas en que van del intervalo A, B, en R, son funciones continuas, por lo tanto van a ser integrables, definido, definido por I de f igual a la integral de A hasta B de f de x de x. ¿Ok? Entonces, bien, nuevamente, 1, debemos verificar, note que si tenemos dos funciones f y g, que son funciones continuas, pertenecen a este espacio, esto es un espacio vectorial, él es cerrado para la suma, entonces la suma está allí. Luego, podemos calcular entonces la integral, es un elemento de ese espacio, la integral de la suma, que por definición es la integral de A hasta B de la suma de f
f de x más g de x de x. Sabemos por las propiedades de la integral que esto es la integral de a hasta b de f de x más la integral de a hasta b de g de x. Y sabemos que esto es por definición y de f más y de g. Entonces tenemos la primera condición que reparte para la suma. Y simplemente nos falta verificar la segunda condición, que incluso la podemos verificar. Bueno, vamos a verificarla en otra página para que no nos quede saturado. Tenemos que verificar la segunda condición, sean f una función continua en el intervalo, definida en el intervalo a, b en los reales, real valuada, y c un escalar. Entonces, al ser ese espacio un espacio vectorial, él es cerrado, así que cerrado para la multiplicación por escalar, así que esta función también pertenece aquí, también es continua, definida en el intervalo a, b en los reales. Entonces, tenemos que I de C por F va a ser igual por definición, es la integral de A hasta B de C por F de X. Bueno, podemos quitar ese paréntesis, no importa. C por F de X. Por propiedad de la integral sabemos que la constante sale de la integral de A hasta B de F de X de X. Y nuevamente esto es C por I F, y evaluado en F. Así que también se satisface la segunda condición. Por lo tanto, el operador integral es una transformación lineal. Incluso podemos ver que muchos de las herramientas que utilizamos en otras ramas de la matemática, como las ecuaciones diferenciales, por ejemplo, también se utiliza mucho el concepto de las transformaciones lineales. Una de ellas, para hablar un ejemplo rápido, por ejemplo, la transformada de Laplace se puede verificar también que es una transformación lineal. Eso lo podríamos hacer en otro ejercicio. Y bueno, podemos definir muchas transformaciones lineales. Podemos ver que muchas cosas que conocemos del cálculo, eh, de la geometría, por ejemplo, la proyección de vectores, también es una transformación lineal. Y este es un concepto que aparece frecuentemente en otras ramas de las matemáticas. Entonces, el estudio de las transformaciones lineales es muy importante, no solo en el álgebra lineal, sino que en términos generales, para tener un amplio conocimiento de cómo funcionan ciertas herramientas que a veces usamos y no conocemos, solamente conocemos sus propiedades básicas. Aquí, por ejemplo, ya sabemos algo más acerca de la derivada y de la integral. Podemos decir ahora, pues, que son transformaciones lineales.